Hola, chicuelos y chicuelas, ya estamos aquí otra vez. Ha habido un paroncito, he tenido un paroncito, me he tomado unas vacaciones como vosotros de Navidad, perfecto. Y ahora, otra vez a trabajar. Venga, empezamos con la unidad 5 de segundo de la ESO. Unidad 5, madre mía. ¿Sabéis lo que viene? Los grupos sintácticos, el análisis, la sintaxis. Pero bueno, vamos poco a poco, que primero viene la lectura, después creo que viene otra cosa, los géneros literarios, que eso es suave, y luego ya sí, la sintaxis, a la que dedicaremos un par de sesiones por lo menos para aprenderlo lo más detalladamente posible. Bueno, empecemos con la página 98, 99, 100 y 101, es decir, la lectura comprensiva de la unidad 5. Y en este caso se titula Relatos. Vamos a leerla. Voy a acercármelo porque veo regular. Años más tarde, cuando leyera que para T. S. Eliot abril era el mes más cruel, recordaría lo que me ocurrió un día de abril de 1954 en la fría región de Liumuru, la extensión de tierra más preciada de una zona que en 1902 otro Eliot, Sir Charles Eliot, a la sazón gobernador de la Kenia colonial, había reservado para los colonos europeos y rebautizado como White Highlands o Tierras Altas Blancas. Aquel recuerdo, en toda su inmediatez, me vino a la mente de un modo vívido. Vívido, no vivido, que lleva tilde. Si no sabéis lo que significa, la RAE.es. Ese día no había almorzado y mi estómago no guardaba recuerdo alguno de las gachas que había engullido a toda prisa por la mañana antes de recorrer a pie los 10 kilómetros que me separaban de la Kinjokori Intermediate School, la escuela de segundo ciclo de primaria. Ahora debía volver sobre mis pasos para regresar a casa, y traté de no ilusionarme demasiado con la posibilidad de llevarme algo a la boca esa noche. Vimos a un grupo de hombres y mujeres, seguramente procedentes del mercado, en animada conversación. La multitud se iba nutriendo de los operarios de la fábrica de zapatos que salían de trabajar y se unían al gentío. Un par de chicos reconoció a familiares suyos entre los allí reunidos. Yo los seguí para oír qué decían. Lo han pillado con las manos en la masa, decían algunos, con balas en las manos, ¿te lo puedes creer? A plena luz del día. Todos, incluso los niños, sabían que cualquier africano al que sorprendieran en posesión de una sola bala o cartucho vacío sería acusado de traición y tachado de terrorista y acabaría irremediablemente en la horca. Se han oído disparos, afirmaban otros. He visto cómo le disparaban, pero no ha muerto. ¡Ja! ¿Cómo iba a morir si volaban las balas contra los que estaban disparando? No, él ha salido volando hacia el cielo y ha desaparecido entre las nubes. Las discrepancias entre quienes relataban aquellos hechos dividieron a la multitud en grupos más pequeños compuestos por 3, 4 o 5 personas congregadas en torno a un narrador que defendía su versión de lo sucedido. Todos coincidían en que, tras esposar al hombre, la policía lo había obligado a subirse a la parte trasera de un furgón. Al poco, sin embargo, el hombre había saltado del vehículo en marcha y había echado a correr. Desprevenidos, los policías habían dado media vuelta y perseguido al hombre sin dejar de apuntarle con las armas. Algunos de ellos se habían apeado del vehículo para continuar la persecución a pie. El hombre se había mezclado con los compradores y luego se había escabullido por un hueco entre dos tiendas y había salido al terreno en pendiente que quedaba entre los comercios indios y los africanos. Allí, la policía había abierto fuego. El hombre había caído abatido, pero se había levantado de nuevo y había seguido corriendo en zigzag. La escena se había repetido una y otra vez hasta que, serpenteando para abrirse paso entre los rebaños de cabras y ovejas, el hombre huyó ladera abajo, dejó atrás las tiendas africanas, cruzó la vía del tren y desapareció al otro lado de esta, más allá de las hacinadas viviendas de los operarios de la fábrica de zapatos. Se perdió montaña arriba y se internó, al parecer ileso, en las exuberantes plantaciones de té de los europeos. La persecución había convertido al anónimo fugitivo en toda una leyenda e inspirado numerosos relatos de heroísmo y magia entre quienes habían sido testigos de los hechos y quienes los habían conocido de labios de estos. Kenneth y yo también nos pusimos en marcha junto con los demás estudiantes, y cuando nos quedamos los dos solos, mi compañero se encargó de romper el hechizo poniendo en tela de juicio la veracidad del relato, al menos tal como lo habían contado.
A Kenneth le gustaba trazar una clara línea divisoria entre realidad y ficción, y no le gustaba que se mezclaran entre sí. Nos separamos cerca de su casa sin habernos puesto de acuerdo en el grado de exageración de lo que habíamos escuchado. Por fin estaba en casa, donde me esperaban mi madre, Wanjiku, mi hermano pequeño Nijinju, mi hermana Njoki y la mujer de mi hermano mayor, Charity. Todos ellos acurrucados junto al fuego. Pese al escepticismo de Kenneth, yo seguía eufórico por la historia del fugitivo sin nombre, como uno de esos personajes de los libros. Súbitas punzadas de hambre me devolvieron a la realidad, pero hacía bastante rato que había anochecido, lo que significaba que la cena tal vez no tardara en llegar. La comida estaba lista, en efecto, y me la sirvieron en un cuenco hecho con una calabaza en medio de un silencio sepulcral. Ni siquiera mi hermano pequeño, que nunca dejaba pasar la oportunidad de señalar mis faltas, como el hecho de que hubiera vuelto a casa después de anochecer, abrió la boca. Yo quería explicar por qué había llegado tarde, pero primero tenía que acallar los rugidos de mi estómago. Descubrí que mis explicaciones eran del todo innecesarias cuando mi madre rompió el silencio para anunciar que Wallace Wanji, mi hermano mayor, el buen Wallace como todos lo llamaban, había escapado de la muerte por un tris aquella misma tarde. Recemos para que esté a salvo en las montañas. La culpa la tiene esta guerra, dijo. Bueno, es curioso, tiene un final interesante, ¿no? Vamos con los ejercicios. Escucha con atención y lee el texto del keniano Ngugi wa Thiong'o, uno de los más destacados escritores, destacados escritores africanos contemporáneos. ¿Qué edad aproximada crees que tiene el narrador de esta historia cuando suceden los hechos? Justifica tu respuesta. Bueno, pues si aquí dice en amarillito, que salía de la escuela de segundo ciclo de primaria, si fuera como en España, que primaria la verdad es que tiene 3 ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y ahora actualmente 2 ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o sea, podría estar en cuarto, en quinto o en sexto. Total, de 9 a 11 años por ahí, ¿no? 9, 10, 11 añitos, más pequeñín que vosotros. Seguimos. ¿En qué momento del día transcurre la acción? A ver, no sé si viene exactamente, pero es de imaginar que si el niño llega después de la tarde, o sea, cuando acaba el cole, yo calculo que no es como aquí, que era solo por la mañana y tarde, y se va a su casa y llega por la noche, o sea, tarde-noche, el atardecer, entre tarde y noche. Ocurre, ¿no? Que llega a su casa, dice que ya ha anochecido para la cena. Eso dice. ¿De dónde sale el narrador? ¿Hacia dónde se dirige? ¿De dónde sale? De esta escuela, Kinjokori Intermediate School. Sale de ahí y debía volver, ¿dónde? A casa. Eso es donde tiene que ir. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. El 2. El narrador recuerda un día de abril de 1902. A ver, que vais a ver aquí, 1902. A ver si os vais a creer que en cuanto veis esto, sí. Pues no. Que recordó lo que le ocurrió un día de abril de 1954. Sí es verdad que habla del 1902, pero de otra cosa. Él recordó 1954, así que eso es falso. En la aldea donde vive el personaje no hay una escuela primaria. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque el pobre tenía que recorrer 10 kilómetros, ponía, ¿no? Sí, mira, de recorrer a pie los 10 kilómetros que me separaban. O sea, fijaos, es que ojo, ya lo habrán dicho vuestros abuelos y alguna vez. Es que no sabéis lo bien que vivimos ahora. Que antes a lo mejor tenía que ir al cole andando a 10 kilómetros y ahora lo tenéis a 20 metros y vais en coche, ¿no? O vamos, también me incluyo, ¿no? Bueno, y la última. El narrador regresa a su casa acompañado de un amigo. Sí, ¿cómo se llama el amigo? ¿Os acordáis? Kenneth, ¿verdad? Lo dice aquí o abajo, en la siguiente página. Aquí decía... A Kenneth, mi compañero, o sea, que volvió acompañado de su amigo Kenneth. Esa está bien. Ejercicio 3. Vamos a hacerlo más grande y se ve más poquito. Que no nos regañen. Estoy esperando, estas vacaciones de Navidad he aprovechado y he escrito a Oxford.
diciéndoles que me gusta mucho su editorial, por supuesto, y es cierto, por eso la hemos elegido muchos años en este instituto, pero también pidiéndoles el favor que si me pueden dejar que os enseñe toda la página y por dónde vamos, que creo que sería mucho mejor para que lo entendierais. Y también enterarme, decirle, oye, lo estoy haciendo bien, que yo no quiero infringir los derechos de autor ni nada parecido. A ver qué me responden. Pueden pasar dos cosas, tres, mejor dicho. Una, lo mejor, vamos de bueno a malo. Que me dejaran enseñaros toda la página, ver por dónde vamos exactamente, porque yo creo que os iba a resultar más cómodo. Dos, que nos deje como está. No nos deje enseñar todo, pero bueno, que así no está mal porque lo enseño por trozos. Bueno, yo creo que teniendo el libro al lado os enteráis. Y tres, que me prohíban hasta poner esto poquito. Entonces, no sé, ya veríamos cómo lo haríamos. Os digo por dónde vamos si tenéis el libro al lado o algo así. No sé, espero que esta última no ocurra. Sigamos. Ejercicio 3. ¿Cuál es la... Bueno, lo puedo leer aquí y aquí. ¿Cuál es la principal preocupación del protagonista cuando emprende el camino de regreso? ¿Os acordáis cuál era su preocupación? ¿Cuál era? Miradlo bien aquí en amarillito. Tin, 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 tin. Llevarse algo a la boca esa noche. Fijaos, qué pobres eran que no sabía si iba a tener algo de cena. Esa era su principal preocupación. Lo dicho, vuelvo a repetir, soy repetitivo. Qué bien vivimos. Que nosotros no pensamos si vamos a tener algo de cena o no, o de desayuno, que lo tenemos asegurado. Eso vale muchísimo, chicos, perdón, chicuelos y chicuelas, el tener la vida asegurada, el tener comida, el tener ropa, el tener un sitio donde vivir calentitos en invierno y fresquitos en verano, bueno, fresquitos en verano si tenemos aire acondicionado. Sigo. 4. Súbitamente, es decir, en el acto inmediatamente, el narrador percibe un gran revuelo, explica qué ha ocurrido, indica cuántas versiones de los hechos escucha el personaje. ¿Reconoces en alguna de ellas un suceso fantástico? A ver, acordaos que sí que es verdad que hay varios grupos y empiezan a decir uno, pues le pisaron con las manos a la masa, pues llevaba balas, pero le han disparado, pero no le han dado, porque las balas les volvían a ellos, porque salió volando, porque hay un montón de versiones distintas, la que es fantástica, por supuesto, la que sale volando él, donde venía eso. Espera, a ver si lo veo. Así, mira. No, él ha salido volando hacia el cielo y ha desaparecido entre las nubes. Esa es un poquito fantástica además, ¿verdad? Yo creo que sí. Intentadlo si queréis. Desde el suelo, no así vais a tirar por la ventana, no lo intentéis así. Desde el suelo pegar un salto a ver si voláis. Desde el suelo. Ni siquiera encima de una piedra. A ver si vais a hacer un esguince, hombre. Esguince o distensión de ligamentos. Clase de biología. Eso lo decía en mis aulas, no sé si os acordáis. El ligamento une un hueso con otro. Entonces, imaginaos, este con este. Aquí tenemos un tendón y un ligamento en los lados. Los ligamentos son los que impiden que sea como flexible del todo. Los tendones son los que hacen fuerza. Si yo comprimo, hace tin, este tendón que viene por aquí hace tin, este tendón hace tan. Y los ligamentos más débiles, los que más nos lesionamos, son los del tobillo y los de la rodilla, ¿vale? Bueno, muñecas también y eso, pero... Y una distensión es que se ha estirado demasiado y hasta que vuelve a su ser es como una goma. Bueno, se acabó la clase de biología. Lengua, venga. Si alguien está interesado, que me pregunte, que yo encantado le explico lo que haga falta. 5. Explica con tus propias palabras la distinta actitud ante esos relatos que manifiestan el protagonista y su amigo Kenneth. A ver, el protagonista los escucha con mucho interés, igual que Kenneth, pero Kenneth... Vamos a la página que lo dice, mirad. Pero Kenneth... mi compañero se encargó de romper el hechizo poniendo en tela de juicio. No se lo creía, nada de nada prácticamente. Hombre, el narrador sí, algo se creía, otras cosas no, le parecía exagerado, pero algo sí. Y su compañero, sin embargo, pues era muy reacio a creérselo. Esa era la gran diferencia, ¿no? 6. ¿Con quién vive el narrador? Aquí lo tenemos, fijaos, en amarillito. Su madre, Wanjiku, su hermano pequeño, Jinju, su hermana Njoki y la mujer de su hermana mayor, Charity, o Charitai, no sé.
Y el desenlace de la historia, que es lo más interesante, él llega asombradísimo, emocionado de la historia de una persona y no tenía ni idea de quién era esa persona y resulta que al final te demuestran que esa persona era su hermano mayor, que es el que dicen que pobrecito, que a ver si se ha escapado de la muerte, que... Ese es el final. Espero que lo hayáis entendido cuando lo hemos leído. 7. Redacta a partir de tus respuestas un resumen, más o menos, el resumen con lo que hemos dicho, yo creo que lo tendríais claro. Reflexión sobre el contenido y la forma. Ejercicio 8. El texto del margen, el inicio de la novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, es un claro ejemplo de prolepsis, una técnica narrativa que consiste en dar un salto hacia adelante en el tiempo para anticipar sucesos que ocurrirán con posterioridad. ¿Os acordáis? Esto se ha dado ya, creo, pero si no tenéis que saber que prolepsis es un salto y analepsis es otro. La prolepsis es hacia adelante, analepsis hacia atrás, como un flashback, también se llama, un salto al pasado. Aquí, claro, dice, muchos años después, ha dado un salto. Y si nos vamos a cómo empieza, años más tarde, eso es igual, es un salto como al futuro, ¿no? Sí, señor, hay una prolepsis. 9. Analiza la estructura del fragmento de sueños en tiempo de guerra identificando el planteamiento, el nudo y el desenlace. Vale, planteamiento es cuando te presentan a los personajes, suele ser un párrafo o dos, es decir, va a ser hasta aquí. Cuando más o menos nos presentan y nos dicen qué están haciendo. Luego hay otro que es un nudo, ¿no? El nudo ya es cuando pasa lo gordo, que es cuando empiezan a decir lo que ha pasado, hay distintas versiones, hasta que ya acaba más o menos la historia. Hasta aquí. Y lo último, cuando ya llega a su casa. Eso sería un planteamiento cuando nos describe un poco los personajes y lo que hace cada uno. El niño que sale del cole y se va con su amigo tranquilamente hacia su casa. Nudo cuando pasa el meollo de la cuestión, los conflictos, que es cuando oyen a gente, explican la historia. Perdón. De lo que ha pasado a un chico, hay varias versiones, su compañero no se lo cree, él sí, y se separan, ya está. Y desenlace cuando llega a su casa y se da cuenta de que del que hablaban era su hermano. Vale, es un simple planteamiento, presenta a los personajes, el nudo cuando pasan las cosas gordas, los conflictos, y el desenlace es el fin de la historia, cuando se resuelve todo, para bien o para mal. Ejercicio 10. Localiza en el texto frases que ilustren o que pongan de manifiesto las siguientes circunstancias. La persecución que sufre la población autóctona en la Kenia colonial. Bueno, sobre todo cuando dicen esto, que cualquier africano que le sorprendieran con una bala o un cartucho vacío, que le iban a acusar y a ahorcar. Y vamos, esa oración, ese pequeño texto, ese parrafito, te lo dice claramente la persecución que sufrían los pobres africanos, ¿no? B. Las duras condiciones de vida del protagonista, que hay bastantes, incluso cuando hemos dicho que lo único que quería era llevarse algo a la boca, que esto también al principio dice algo de unas gachas, sí, las gachas que había engullido a toda prisa por la mañana, o sea, imaginaos que desayunó gachas, que es una comida más bien no de lujo, pero bueno, antigua, y no comió nada más hasta por la noche. Y luego igual que ve a su familia, eso viene en la siguiente página, todos un poquito apretados ahí a calentarse con el fuego. C. ¿De qué manera se forma una leyenda a partir de un hecho? Pues ¿de qué manera se ha formado esta leyenda? De varias opiniones, de exageraciones, de invenciones incluso. A lo mejor era verdad que a uno le habían pisado con balas o no y ya está, y le habían perseguido, punto. Pero luego ya, que unos dicen que si salió volando, que si le dispararon pero se levantó, pero... empieza a crearse una leyenda y claro, se va agrandando, inventándose cada vez más cosas y al final ese hombre es un héroe y es inmortal y en fin, así. Vocabulario 11. El narrador recuerda que aquella mañana había engullido unas gachas. ¿Por qué usa el verbo engullir y no comer? ¿Qué matiz aporta el verbo
subrayado. Venga, si yo digo he comido unas gachas, ¿qué diferencia hay? Si digo, esta mañana he engullido unas gachas. Engullir, comer mucho y muy rápido, con mucha ansia, ¿no? A mí por lo menos me parece eso. 12. Escoge entre los siguientes verbos relacionados con la acción de comer el que encaja mejor en cada una de las oraciones y explica en cada caso el motivo de tu elección. 1, 2, 3, 6, 7, 6, 6, pues hago 3 como mucho. Nunca, así que no sé si me gustan. Hombre, será nunca he probado los dátiles. No digáis nunca probar los dátiles, conjugarlo. Nunca he probado los dátiles, así que no sé si me gustan. Como no tenía prisa, saboreé lentamente aquel delicioso postre. Saborear una cosa es eso, tranquilamente. Nada más llegar del colegio, mis hijos... Podéis poner... Se atiborran de pan con chocolate. Tragan... No, se atiborran de pan y chocolate, yo creo, que sería... Porque devorar sería devoran pan y chocolate, ¿no? Pero de pan. El de pan es lo que os he dicho. Se atiborran de pan y chocolate. Y las otras ya las encajáis vosotros, 13. Los operarios de la fábrica habitaban en viviendas hacinadas. ¿A qué se refiere el narrador con ese adjetivo? Bueno, supongamos que no lo sabéis. RAE.es. Hacinado. Generalmente se pone en masculino, que no lo he puesto bien. Hacinado. Unos sobre otros. Amontonados. Esto es. Amontonados. Ahí vivían amontonados. Localiza en el texto la palabra discrepancia y explica su significado. Y luego escribe 3 sinónimos de este término. Pues mirad, vamos a buscar dónde está, que estaba en la primera página, creo. Aquí, abajito. Aquí. Las discrepancias entre quienes relataban aquellos hechos dividieron a la multitud en grupos más pequeños. Es decir, las diferencias que había entre unos y otros, ¿no? Pero no obstante, ya sabéis, discrepancia, ahí lo tenéis. Discrepancia, disconformidad, desacuerdo, más bien es esta de desacuerdo. Aquí tenéis todos los sinónimos. Disconformidad, inconformidad, antagonismo, disonancia, desacuerdo, desavenencia, discordia, disentimiento, disenso. Un montón de cosas. Y 3 sinónimos, pues ahí tenéis un montón, elegid el que queráis. Yo... el desacuerdo es el que veo más, sobre todo el más utilizado en el texto que hemos leído. Bueno, pues hemos acabado la lectura y los ejercicios de la lectura. Así que, hasta la próxima.